A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 8 de junio del año 2026. El título de este editorial es el siguiente: ¿por qué nos negamos a aprender de los exitosos? Yo no sé si a ustedes, por sus actividades profesionales, les haya tocado estar en algún un grupo de amigos o en una conferencia donde hay especialistas en desarrollo económico, etcétera. Y terminando, se van a echar un café ahí y empiezan a platicar sobre la situación de nuestro país y las estrategias para elevar el crecimiento económico, para mejorar el desarrollo económico también, etcétera, etcétera. Y nunca falta alguien que cuando X o Y de los ahí del grupo, no, pues acaba de salir un trabajo muy interesante de la OSD sobre México, la situación de México. Valdría la pena leerlo por algunos planteamientos que se hacen ahí para mejorar, etcétera. Y nunca falta uno. La OSD es una organización proimperialista que quiere que nuestros pueblos, y ahí dice uno, y no le dieron desayuno, ok. Estamos aquí ante esas expresiones que, que son, además de ridículas, la expresión clara de una profunda ignorancia, al menos en el tema del crecimiento y el desarrollo económico, de esa persona que así se expresa. Pero no solo eso, sino que ahorita lo veremos más adelante, que existe un rechazo completo a pensar y en consecuencia a aceptar que podemos tomar de otros algunas enseñanzas. En algunos casos serían para no cometer aquellos mismos errores y en otros para tomar los aciertos y adaptarlos, tropicalizarlos, dicen ahora, a nuestra situación concreta. Pero lo que persiste hoy todavía en México es la apatía y la renuencia. Dejen ustedes a aprender de los exitosos, a conocer de sus experiencias. A raíz de estos comentarios que hice sobre estas lecturas que he tenido en los últimos 2 meses, libros que ya había leído yo desde hace tiempo, y regresé a capítulos específicos. Son biografías de personajes como Chiang Kai-shek, como Park Geun-hye y Lee Kuan-yew y Deng Xiaoping, en el caso de China Popular. Regresé a los capítulos dedicados exclusivamente al cambio económico, a las medidas de liberalización y modernización de su economía. ¿Por qué? Porque no me interesa repetir que si dónde nació fulano, no. Lo que me interesaba era recordar la experiencia en cuanto a transformación en lo estructural de las economías de esos 4 países. He dejado a propósito el caso de China Popular porque es una discontinuidad por su número de habitantes. Es una cosa que se debe tratar aparte. Pero en los otros casos son países pequeños en superficie, muy pequeños Singapur y pequeños también en habitantes. Sin embargo, después de releer esta parte, he llegado a una conclusión que no había visto yo cuando leí esos libros por primera vez. Es esta. No importa el tamaño de un país. Puede ser muy grande como China Popular o puede ser tan pequeño como Singapur. O puede ser tan pequeño como los países nórdicos, 4,5, 5 millones y medio.
y tienen una calidad de vida y un respeto al Estado de Derecho y de la democracia ejemplares. Entonces, hoy lo veo con una claridad meridiana. Podemos aprender de un país grande, pero también podemos aprender, y agregaría yo, debemos aprender de los países pequeños. Sin embargo, tal parece que eso no comulga con algunas personas. Incluso una persona expresó cuestiones ofensivas sobre algunos de estos tres países. Taiwán es una pinche islita. Pues sí, pues, pero en esa pinche islita se fabrica el 75% de los microprocesadores más avanzados del mundo. En esa pinche islita. Entonces dice uno, otra vez, pues, ese resabio, esa cosa que tenemos de que a México nadie le enseña algo. Nadie. Somos fregones en todos los campos. Y no es así. Por eso me interesé desde hace unos ya casi 3 meses en el tema. Y le he estado dando vuelta y las primeras conclusiones que he sacado son estas que comenté con ustedes. Algún día voy a tratar también, he estado leyendo, no he encontrado un libro que hable de la biografía de los actuales dirigentes de Vietnam o el proceso de modificación estructural económico a partir de 1985, ¿verdad? Pero voy a buscarlo y voy a encontrar, porque es un caso que me interesa sobre todo por haber sido durante decenios el país heroico que luchaba contra el imperialismo yanqui. Y lo más curioso fue que en Hanoi, que era la capital de Vietnam del Norte, resulta que ahí se inauguró un World Trade Center y el mandatario que visitó Vietnam para estar en un seminario muy interesante e inaugurar ese World Trade Center fue George Bush, hijo, a la sazón presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que los vietnamitas se tragaron su orgullo revolucionario y el socialismo y el combate al imperialismo y reconocieron que el comercio internacional y la apertura económica era la fuerza fundamental para sacar al país, en este caso Vietnam ya unificado, sacarlo de la pobreza y dejar atrás aquella parte violenta, reestructurar o reconstruir la infraestructura dañada. Y qué mejor que fuera el presidente George Bush el que inaugurara eso. Eso nos falta a nosotros. Eso nos negamos totalmente a entender que si un país como Vietnam, con toda su historia heroica o lo que gusten ustedes, se muestra dispuesto a construir una economía de mercado y colaborar con los Estados Unidos en ese proyecto, yo no entiendo por qué nosotros nos negamos a aprender de los países exitosos. China popular sería otro ejemplo que se cuece aparte, decía, por el número de habitantes, pero es el mismo caso. Aquella frase de Deng Xiaoping, no importa el color del gato, con tal que case ratones, es todo un programa económico eso. Sin embargo, en México, nuestra gran guía para construir un mejor país es viva México, cabrones, y como México no hay dos. Así, la verdad, este país no va a salir adelante. Yo no sé si esta actitud, no soy un científico social en el sentido de estudiar las cuestiones psicológico-sociales, no soy una persona que me dedique a eso, tengo amigos que sí le entienden a eso. A mí me interesa desde hace muchos años más las transformaciones estructurales, sus causas, sus orígenes, de la transformación estructural económica de los países. Eso es lo que me interesa, es lo que estudio en sus diferentes áreas del conocimiento.
Muy bien. En México, entonces, cuando nosotros llegamos, vamos a decir, a la etapa pacífica post-revolucionaria, y no crean que eso signifique que este movimiento que hubo le llamo Revolución Mexicana. Yo no trato de no usar esa expresión. Aquello fue una bola, un barullo, etcétera, pero revolución verdadera no lo fue. Pero entiendo el impacto, el uso ideológico y de control político que significa la expresión. Pero a partir del año 40, o quizá desde los años 30, ya cuando México empieza a desarrollar institucionalidad, México como que tomó una decisión no explicitada de nadie depender. Nosotros solos podemos salir adelante. Nosotros sabemos cómo hacer para resolver todos nuestros problemas. Casi 100 años después, la realidad nos ha demostrado que no sabemos. Aunque duela esto, la realidad nos ha demostrado que no sabemos, que no tenemos la menor idea de cómo enfrentar y resolver nuestros problemas. ¿Por qué digo esto? Porque la pobreza en México, no me voy a ir al año 1910, al porfiriato, a antes, no, pero sí desde el año 1920, vamos a decir, cuando llega a la presidencia de la República mi paisano, el general Obregón, la pobreza ha existido en México. Las condiciones de miseria, de marginación, de insalubridad, de alejamiento del progreso de millones de mexicanos, todavía existe. Las condiciones de violencia sin control, de ilegalidad en que viven y se desenvuelven decenas de millones de mexicanos, sigue igual. ¿Cómo es posible que en casi 100 años no hayamos podido resolver el problema agrario? Todavía andamos que si el ejido que van a afectar aquel latifundio, y todavía andamos con esas cosas que debimos haberlas resuelto en un tiempo relativamente corto y darle paso a la siguiente etapa del crecimiento económico y de la inversión en el campo. Y así podíamos irnos a un tema como la educación, por ejemplo. La gente dice, oye, qué libros tan interesantes los de Andrés Oppenheimer en cuestión de la educación. Sí, le digo, muy interesante. ¿Y qué lección tomaste de esos libros que leíste de Andrés Oppenheimer? Bueno, me acuerdo de que el robotito aquel en el banco en Japón, no, es otra cosa. No, pues fíjate que ahorita no me acuerdo. Oye, ¿y has leído tú al doctor Andere, es especialista en cuestión educativa, los libros que tiene? ¿Cómo habla de los sistemas educativos en Finlandia, por acá, por allá, el de más allá? No lo he leído. Busca sus libros. Tiene una bibliografía muy interesante para que veas los problemas que tenemos en materia de educación. Y así, al mexicano, o al menos a los que tienen cierto poder de decisión, que por iniciativa individual o porque los padres tenían la fe puesta en que había que prepararse para triunfar, estudiar, etcétera. Hemos llegado a una posición, no todos se interesan en la cosa del estudio, pero obtuvieron una profesión, fueron exitosos, se han hecho ricos, algunos millonarios, ¿verdad? Pero piensan que el país es ese espacio pequeño donde ellos se desenvuelven. Y la verdad es que no es así. Hay un buen amigo que dice, no es que me critique, sino lo señala como una característica, donde dice que todo lo veo negro. Yo no sé esta cuestión cromática. ¿Cómo ve usted la situación de México? No de ahorita,
sino de hace 20, 30 años quizá. ¿Cómo la ve usted? ¿Rosa o un verde de esperanza? ¿O un blanco del respeto a la vida, por ejemplo? ¿O lo ve gris subido o francamente ve negro el panorama? En mi caso, yo veo el futuro de este país negro completamente. Me cuesta muchísimo trabajo encontrar una área del país en la vida política, la vida económica, la vida educativa. No obstante, esos que dicen que la UNAM número tal y eso. Hoy, aquellos que tengan la disposición de recorrer algún CCH, algunas escuelas profesionales y el campus universitario, se darán cuenta que aquello es una soberana porquería. Cuando usted habla con algunos de sus egresados y los escucha hablar con detenimiento, dice, esta persona no pasó la secundaria. Hay una ignorancia total de las reglas de la gramática y la prosodia, no se diga ya de la ortografía y la sintaxis para hablar correctamente el español. Es decir, hemos estado produciendo durante decenios semianalfabetos. Cuando vamos al sistema público de salud, y ahora hay una credencial que usted se va a registrar para que con esa credencial usted llegue a una clínica del ISSSTE o del IMSS o del ISSSTE Bienestar, y en ese momento le van a decir, van a ver su credencial, la van a dedicar. ¿Cómo está, don Ángel, usted? ¿Cómo está? ¿Qué le podemos ayudar hoy? Aquí tenemos su expediente electrónico, mire nomás, usted asistió hace 3 meses a consulta en una clínica en Ciudad Obregón y ahorita que está aquí en Mérida, díganos usted qué es el padecimiento o qué siente. Ah, pues mire, como dice ahí en mi expediente, pasó esto, esto y esto. Esto probablemente sucede en Dinamarca, pero aquí en México en los próximos 15 o 20 años no lo veremos. Diga lo que diga la anticientífica y el pelón merino. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no tenemos dinero, recursos. Y cuando digo recursos me refiero a recursos materiales y recursos humanos. Pero esta gente piensa que somos una bola de retrasados mentales, que vamos a aceptar a pie juntillas lo que nos dicen, mintiéndonos de manera descarada. Ahora bien, hay países que hace 50 años, que es el periodo que tomo en los comentarios que he hecho, allá por los años de principios del gobierno del presidente Echeverría, 71, es decir, hace 55 años, que estaban en peores condiciones que nosotros, en peores condiciones que nosotros. Y hoy, en esos 50 años, nos han sacado una ventaja tremenda en todos los aspectos: infraestructura, calidad del sistema educativo, no se diga en las cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Y nosotros todavía seguimos discutiendo si el jardín elevado que dijo la señora Boca de Zaguán que iba a construir para acá, pero eso sí que ganamos porque hicimos la ola más grande del mundo, etcétera. Pero la ciudad está hecho un desastre. Simplemente trate usted de cruzar en una intersección de 2 calles y buscar dónde está la zona peatonal, ni con la lámpara de Diógenes la va a encontrar. Es decir, eso es lo que hemos hecho. Ahora, Morena y antes PRD llegaron al gobierno de la Ciudad de México en 1997. Ya van a cumplir 30 años y la ciudad está peor que como estaba cuando la recibieron. Digan lo que digan y digan las mentiras que fueren. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que otros lo pudieron hacer? Claro, en esos 50 años también muchos países destruyeron a sus propios países. Cuba, Venezuela, Nicaragua,
Los destruyeron. Y ahorita veremos por qué, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho México? ¿Qué ha hecho México? Se ha negado a ver experiencias exitosas. Es algo increíble esto, pues, pero es real. Entonces, lo que yo he querido hacer es tratar de entender cuál es el común denominador de esos países exitosos. Sobre todo los newcomers, los recién llegados, vamos a decir, a un nivel bastante aceptable de calidad de vida. Eso es lo que he querido hacer. Nada más, pero tampoco algo menos. Y sin embargo, he encontrado un rechazo total a eso. Nadie nos tiene que enseñar a nosotros esa pinche islita y por acá y eso y que el otro. Y dice uno, pues Ángel, ¿sabes qué? Mejor no discutas. Sí, porque ante eso no hay argumento que valga. México es un país, que ya lo sabe usted, es un país muy desigual. No voy a citar aquí el índice de Gini que mide la inequidad en el país, no, es un país muy desigual. Sin embargo, las personas que deciden en este país son las más favorecidas de esa desigualdad. ¿Ha encontrado, conoce usted a un político profesional pobre? ¿Conoce usted a un político profesional que no se lleve año con año a la familia entera a conocer Europa, pasear por el mundo? ¿Ha conocido usted algún político encumbrado que envíe a sus hijos a las escuelas públicas mexicanas, al kinder niño artillero, a la primaria Miguel Hidalgo y a la secundaria José María Morelos y Pavón, etcétera? ¿No? Es decir, esas personas que son las que expresan ese rechazo a conocer experiencias exitosas, se niegan y desacreditan ese intento. ¿Por qué? Porque ellos viven muy bien, lo cual no es crítica, es un señalamiento objetivo, como diciendo, si este país se vive a toda madre, se vive muy bien. En todo caso, bola de flojos, borrachos, que no, ya entramos a las explicaciones reales o inventadas. Pero una de las cosas que explica el por qué estemos como estamos es nuestra apatía y renuencia a aprender de los exitosos. Y eso nos ha causado mucho daño. ¿Por qué? Porque nos negamos a aprender de quien ya anduvo ese camino. ¿Cuántas veces en México, y no digo la Ciudad de México, sino en el país, se decide construir una obra de infraestructura en X ciudad intermedia o grande del país? Un paso a desnivel, un paso elevado, etcétera, etcétera. No se termina esa obra cuando ya es obsoleta. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Conocieron el viaducto Piedad allá en los años 60? El viaducto tenía 2 carriles por sentido. 2 carriles. ¿Qué hicieron estos magos? En vez de buscar una solución a la movilidad, al parque vehicular y su cantidad de vehículos, ¿qué hicieron? Borraron las líneas de que dividían ese cuerpo, el del sur o del norte, etcétera, y en vez, repito, de buscar vías alternas, etcétera, no, borraron las líneas y pusieron una división de 3 para 3 vehículos. Usted va a cierta hora en el viaducto o en el circuito interior y usted puede decirle al de enseguida, oye, carnal, pásame la bachita, voy a prender el cigarro, porque van pegados los vehículos. Ya creció la capacidad del viaducto en 50%, porque de 2 carriles ahora son 3. Bueno, lo que aumentó fue el uso de pintura. Así somos, pues.
en vez de enfrentar el problema, bueno, ¿cuántos años duraron los microbuses que todavía existen en la Ciudad de México? La demostración más clara, irrefutable de que la Virgen de Guadalupe existe, son los microbuses. Son los microbuses. Es decir, esto los mueve un poder divino. Pero no nos atrevemos a acabar con esos ataúdes rodantes. Y así somos, pues. Pero nuestros políticos viajan a otros países del mundo y ven, no, en Varsovia, ¿qué sistema de transporte público tienen? En Leipzig, en Berlín y eso. Oye, si te gustó eso, ¿por qué no promueves que se haga aquí? No se puede, Ángel. No se puede, la mafia de los microbuseros y ya ves lo que pasó, lo que batalló Ebrard para construir el Metrobús. No, mejor déjale así, no le muevas. Así somos, señores. Ahora bien, nos negamos a aprender de los exitosos por una razón muy sencilla. La modernización de un país en todos sus aspectos es un arma que los ciudadanos utilizarían para acabar con esa parte de la clase política incapaz, ignorante y corrupta. A ellos les conviene que siga el caos vial, les conviene que siga el caos en el sistema público de salud y en el sistema público de educación. Cuando llegan en una emergencia a tener que usar el sistema público de salud, van a un área exclusiva en el ISSSTE o en el IMSS, no se diga en el Hospital Central Militar. Entonces ellos no tienen que llegar a las 5 o 6 de la mañana para alcanzar cita. Alguien dirá ahorita, no hay ningún problema. Tú entras a la computadora, como le hago yo, y ya tengo la cita, y aquí está, a las 11 de la mañana llego y ahí está la doctora. ¿Cuánto vale una computadora, la más chafona? ¿8,000 pesos? Esos millones de derechohabientes del Seguro Social o beneficiarios, porque su esposo, su papá, etcétera, trabaja y tiene seguro social, ¿cuántos tienen recursos? O los teléfonos inteligentes, etcétera. Es decir, este país es varios países, no son 2 países como son muchos países. El cordón este de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es un país. Esas 3 entidades son un país. La frontera norte, los 6 estados, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es otro país. El Bajío, con su actividad industrial, etcétera, etcétera, es otro país. Y así sucesivamente, ¿no? Le interesa a la clase política tratar de generar una igualdad en la calidad de los servicios públicos de educación, de salud, infraestructura que reciben esos mexicanos. No les interesa. Cuando yo digo esto, muchos se enojan por esto, pero bueno, tendrán 2 trabajos. Pero ahora viene la parte, como diría un querido amigo que falleció el año pasado, ahora viene lo más peor, decía él, de broma, por supuesto. ¿Por qué nuestros modelos no son los países exitosos? ¿Por qué nuestros modelos son los países fracasados? ¿Cómo es posible que haya integrantes de la clase política que babeen ante la dirigencia cubana y allá van? O cuando estaba Maduro, o cuando estaba Hugo Chávez. ¿A qué se debe esa inclinación a querer reproducir modelos fracasados? ¿Qué hay en nosotros que nos interesa eso? Por supuesto, yo entiendo que esta gente tiene acceso a la nomenclatura, a los apparatchik, dirían allá en la Unión Soviética, que por lo demás ya no existe. Eso debería ser algo que deberían tomar en cuenta estas personas.
Pero ¿quién hoy en su sano juicio tiene como modelo a Cuba? Pero el bloqueo, no, señores, no es bloqueo, es embargo. Cuba comercia con 160, 170 países. Tiene una entrada respetable en materia de turismo sexual. Ahí está. Es decir, Venezuela, PDVSA, recuerdo que andaba en los niveles de 3 o 4 millones de barriles diarios de extracción. No de producción, señores analistas. El petróleo no se produce, se extrae. Pero en fin, es un breviario cultural de la Universidad de San José de Baco. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Quiso copiar el éxito, entre comillas, de Cuba y destruyó un país. ¿Qué querían hacer la señora Kirchner y su esposo, que se adelantó en salir en este mundo? Destruir Argentina. Quizá no se lo proponían, pero su modelo era de países fracasados. ¿Quiénes fueron los responsables de que surgiera un Milei? Los peronistas, que todavía andan vivos ahí y coleando. Y dice, señores, yo les cambio, ¿por qué por cada 5 países fracasados, por qué no ven un exitoso? No está en nuestra naturaleza voltear a ver a un país exitoso. Lo nuestro es la victimización, es estar con los jodidos, pero esos están jodidos por políticas equivocadas, por la ignorancia y la sinvergüenzada y la corrupción de sus dirigencias políticas. Imagínense ustedes que pasa algo en México. Quiero pensar en una situación de violencia sin control y que eso lleve a una situación de rompimiento del orden constitucional. De los 500 diputados, ¿cuántos piensan ustedes que se quedarían en México? De los 128 senadores, ¿cuántos piensan ustedes que se quedarían en México? De los integrantes de las dirigencias partidistas, ¿cuántos piensan que se quedarían en México? Es una pregunta que deberíamos hacérnosla. Porque muchos, un buen porcentaje de esos cuerpos que he mencionado, se irían inmediatamente. El que no tiene un buen piso en Madrid o en Barcelona, pues tiene un departamento o 2 en Miami, ¿por qué no? O tiene algunas casitas allá como el señor Murat o su familia allá en Aspen o en Vail. Es decir, quedarse en México para estar en este desorden, no. Estamos pues ante una situación que nadie ha atinado bien a bien, esa inclinación que tenemos por el fracaso. Nos gusta el fracaso, nos regodeamos en la mierda de la basura tirada, de los baches, de las banquetas destrozadas donde hay que salir al arroyo vehicular para poder caminar más o menos con cierta tranquilidad, y es un decir. ¿Por qué esa actitud que nos parece lo normal tener eso? ¿Cómo es posible que esta ciudad a las 6 de la mañana anden miles y miles de triciclos? Hay tamales calientitos, oaxaqueños, traigo de rojo y ahí va. Es decir, ¿cómo es posible eso? ¿A qué se debe eso? Esa es la distribución más ineficiente y más cara que puede haber del alimento. Pero bueno, y la gente feliz, o esto que yo llamo los pasillos de la muerte, o alguien que me dijo el otro día el bulevar de la salmonela. ¿Cómo es posible que personas que trajeados, godines les llaman ahora, no sé por qué, pero así se los identifica, salen muy elegantes de su casa de bolsa o del banco y se van a uno de estos pasillos a tragar cantidades industriales de salmonela o algún otros parásitos?
y ahí están y con el guisado y luego me da mucha risa ver porque hay lugares donde venden estas flautas con un aceite que tiene más o menos una antigüedad de 4 o 5 meses, y está el monte de flautas, las fríen otra vez, y luego le echan crema y queso y cebolla y lo que quieran. Y están estas damas muy elegantes, muy acá fifí, y con la mano agarrando la lechuga así y llevándosela. Dice uno, pues eso dejémoslo para el planeta de los simios. Es decir, eso nos gusta, nos seduce. Pero pues en fin, el modelo preferido de nosotros es el modelo fracasado. Es el modelo donde abunda la mugre, el cochinero. Cuando ve uno a los jóvenes, los que atienden estos lugares y dicen, Dios mío, ¿y esto? Hay que reconocerles su sobrevivencia, porque se han sobrepuesto a parásitos, a enfermedades gastrointestinales. Y ahí los señores están con un ánimo, pásele, pásele, jefe, tenemos de suadero, pastor, tortas, etcétera, ¿no? Yo no sé quién causa más daño, si los mañosos y su violencia o estos puestos callejeros. Y ahí están, a ciencia y paciencia de la autoridad. Nos gusta eso. Esa informalidad le llaman, pero eso es una violación abierta de la ley. Ahora bien, ¿cambiaremos algún día estas costumbres? Llegará el momento en que diga, oye, vamos a ver a los exitosos, vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a ver esto. ¿Cambiaremos algún día de esa visión protectora de la suciedad, de la mugre, de la corrupción? Yo cuando veo, porque aquí en la esquina de donde nosotros sobrevivimos, llega el camión de la basura con un método moderno de comunicación, una cosa satelital, que algunos que no saben de eso le llaman un cencerro, ¿verdad? Pero en ese momento empiezan a señoras, señores, salen así como de repente en esas películas de zombies que empiezan a salir de la tierra con las bolsas y llegan. Y cuando ve uno a estos jóvenes y dice uno, qué fuerte es el mexicano. No, no dejo yo de admirarlos. Yo no sé si en la época de la Gran Tenochtitlan así recogían la basura, pero no debe haber mucha diferencia. Eso nos gusta. Eso es lo nuestro. Y cuando va un señor que le llaman un tirabichi, que va con una carretilla y un tambo de 200 litros, que en su mejor época estuvo pintado de color anaranjado, hoy es una cosa increíble, pero ahí va y luego va con una escoba de varejones ahí y dice uno, bueno, esto lo tiene que conocer la Unión Europea para aplicarlo allá en sus 27 países. ¿Cambiaremos pues algún día? Sí, sí vamos. Hoy platicaba a la hora de la comida con la jefa de producción y le digo sí. No, me dice, pero eso no lo vamos a ver. Bueno, tú me preguntaste si cambiaremos algún día, no que si lo íbamos a ver nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Miren, esta forma de conducir un país, porque nosotros conducimos este país con esas prácticas, llega un momento en que es tal la ineficiencia que se atasca esa economía. Luego llega un momento también en que en la parte política el país se atasca, se rompen todos los acuerdos y surgen las decisiones fuera de la ley. En esos momentos, aparte de la violación constitucional que se da o del orden constitucional, surge un gobierno que es un interregno, ¿verdad?, entre la situación que se vivía antes y la deseable por construir. Pero surge un gobierno que establece condiciones dacronianas.
no hay Congreso, no hay partidos políticos, no hay sindicatos, no hay oposición, y a trabajar y marchar por la derecha. Y aunque no lo crean, esos países avanzan con una rapidez sorprendente. Esa es otra de las razones por las cuales he regresado a estudiar los tres casos que menciono. El caso de China lo conozco perfectamente, estuve allá un año, lo conozco. El caso de Vietnam, conozco lo que he leído, pero todavía, repito, no he encontrado uno o dos libros que analicen bien ese proceso. Pero esos países, con mano dura, vamos a decir, han salido adelante de una forma increíble. Y nosotros que tenemos democracia, que tenemos un INE que organiza elecciones, ciudadanizado, estamos sumidos en la peor de las corrupciones, en el atraso, en la ineficiencia, en la improductividad. ¿Cuánto tiempo durará esto? Bueno, pues llega un momento en que ya no es posible sostener más tiempo eso y viene la ruptura del orden constitucional. ¿Lo veré o no lo veré? Eso es una cosa secundaria. Lo que importa es que si analizamos la historia, al menos desde la posguerra, desde el 45 a la fecha, encontraremos un claro padrón de conducta de los países. Nosotros queremos indefinidamente seguir con esta situación. Y cuando uno lo menciona, se me acusa, se me señala de ver todo negro, de darles la contra, porque me dice otro amigo, es que tú no te gusta la Lili, no te gusta la ingeniera y tal. Bueno, le digo, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Pues, ¿por qué tengo yo que aceptar que Lili Telles sería una excelente presidente de la República? ¿Por qué? ¿Por qué tenía yo hace 2 años que aceptar que la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz habría sido un excelente presidente? ¿Por qué? ¿En aras de qué? ¿Para caerle bien a cierta gente? No, pues, si algo tengo yo que soy, que no me gusta hacer caerme bien, digo lo que pienso, trato de soportarlo, cuando estoy equivocado corrijo, ¿verdad? Pero en fin, pues, creo que bien nos haría empezar a estudiar las experiencias exitosas y dejar de lado, empezar a dejar de lado las experiencias fracasadas. Cuba nada tiene que enseñarnos salvo acabar con este país. Venezuela nada tiene que enseñarnos salvo a la pregunta de cómo acabar con un país. Cada quien, pues, elige el modelo de país que está más cerca de su corazón. Gracias, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 8 de junio del año 2026.